En este retiro vamos a hablar de una aparición que ustedes conocen, supongo por muchos bien, pero es un acontecimiento fundamental, yo diría, el de las apariciones de la Virgen María en México. Es un acontecimiento fundamental por el pueblo de México, pero no solamente, ¿no? La Virgen María de Guadalupe ha sido declarada estrella de la nueva evangelización y modelo de inculturación. Y lo que es enorme me parece a mí, para mí lo que es enorme en este acontecimiento es que mediante esta aparición un pueblo va a vivir un renacimiento espiritual, ¿no? Un pueblo dolorido, como decir, muy, muy dolorido, es poco decir, ¿no? Va a vivir un pueblo que ha vivido unas pruebas tremendas en su historia, el pueblo azteca, y gracias a la Virgen, un mundo nuevo va a surgir. Es un acontecimiento fuerte. No solamente hablamos de apariciones, sino de acontecimiento guadalupano, ¿no? Y la Virgen es maravillosa porque es nuestra madre, es la madre de todo hombre. Y la Virgen María nos va a dar una enseñanza sobre la misericordia, pero también sobre tantas y tantas otras cosas. La Virgen María nos va a dar el ejemplo de perfecta integración del Evangelio a un tiempo lejano de los tiempos de Jesús y en otra cultura totalmente distinta. Y la Madre no hace más que decirnos y decir a este pueblo finalmente, hagan lo que Él os diga, ¿no? No hace otra cosa María que lo que dice en Caná, hagan todo lo que Él les diga, ¿no? Y María bueno, pues le vamos a pedir a nuestra Madre de hacer que estos momentos en que vamos a intentar a profundizar y encontrar a Jesús a través de estas apariciones, para que la Virgen María nos dé el Espíritu, ¿no? El Espíritu para acoger lo que Dios nos quiere decir. Entonces la Virgen María en la aparición se demuestra una perfecta conocedora de la cultura de los aztecas, ¿no? No solamente de los aztecas, sino de toda la cultura, podríamos decir, prehispánica, cuando habla en perfecto náhuatl, ¿no? El náhuatl era un idioma que estaba compartido por todos los pueblos de esta comarca, de este lugar, ¿no? Que es la Mesoamérica, digamos, central, más o menos, un poquito más de arriba, del norte, no tan central, pero bueno. Entonces, vamos a hablar nosotros para comprender mejor todo lo que vamos a decir apunta a la aparición. Todo es una preparación, ¿no? Hay un paralelismo entre lo que María, ¿cómo decir? Hay un paralelismo entre lo que podemos, si queremos entender el Evangelio, hay que entender el Antiguo Testamento. ¿Ya? Hay una similitud. Si queremos entender la aparición, tenemos que entender la cultura azteca, ¿no? Y esta cultura de los aztecas. Entonces vamos a ver su historia. Yo lo repito, yo no soy un historiador, soy un amateur. ¿Cómo dice? Amateur. Ya. Soy un amateur. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Un amateur qué?
Amateur. Bueno, lo que sea. Eso soy. Aficionado. Exactamente. Bueno, entonces hablamos de la Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica es este lugar, esta parte de América que ustedes conocen mucho, mejor que yo, que está, bueno, aquí donde tenemos la península del Yucatán. Este mapa nos muestra que hay varios vestigios arqueológicos en distintas partes de esta parte de América Central, y también vemos que es una mosaica de pueblos. Este lugar es un lugar donde podemos reconocer, por ejemplo, pues, no sé, la cultura toltec, Tenochtitlán, los olmecas, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Ustedes verán todo esto, pero claro, que vivieron en épocas distintas. Nosotros en Europa, cuando hablamos de los aztecas, por ejemplo, o los incas, a veces pensamos que eran culturas muy antiguas, muy ancianas, ¿no? Parece que vivían hace miles de años, pero no. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, hay algunas sí que son antiguas, por ejemplo, los olmecas, los mayas, esos sí que hay periodos clásicos de todo eso, ¿no? Son culturas que han vivido hace años. Pero periodo preclásico, por ejemplo, por los mayas, los olmecas, llegan hasta 1200 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo es la primera vez, me parece, que hay una construcción en forma piramidal, ¿no? Que ellos en el continente son las primeras pirámides que incluso continúan hasta ahora de existir. Bueno, claro que ha sido muy desgastado por el tiempo, pero todavía con unas técnicas muy, muy sabiosas para hacer los ladrillos de adobe, etc. Bueno, y entonces vemos ¿cómo decir? En esta imagen que finalmente los aztecas empiezan en el siglo XIII, aparecen en el siglo XIII. Yo recuerdo, para darse una idea, que las grandes catedrales en Europa son del siglo 1000, ¿no? Siglo 1000, ¿no? Antes, o sea, después de Cristo. Y entonces aquí estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Entonces, pero sí que van a ser los herederos, estas culturas, como los incas, por ejemplo, van a ser suyos el patrimonio cultural y espiritual de civilizaciones que han vivido antes. Y ellos van a hacerse fuertes de este patrimonio, ¿no? Cultural y espiritual. Entonces sí que vemos, por ejemplo, entonces, el Golfo de México. Saben que es aquí en este Golfo de México, donde se cayó el asteroide hace 66 millones de años, que ha destrozado los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios hace 60 millones de años han sido destruidos. Ha habido cinco grandes, interesante. Vamos a ver después. Ha habido 5 momentos en que toda la vida ha sido casi desaparecida sobre el planeta Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero y entonces uno de estas fue hace 66 millones de años, pues eso pasó en el Golfo de México, ¿no? El asteroide. Bueno, cierro la paréntesis. Pero bueno, entonces aquí vemos exactamente, vemos que hay muchas poblaciones, hay muchos, como dice, hay los huaxteques, los totaneques, los chichimecas, los mixtecas, los olmecas, los zapotecas, perdón, y los mayas, por supuesto, y todo esto, ¿no? Entonces, son culturas
que han vivido más o menos en este lugar. Pero, sin embargo, hay una composición, hay una variedad de culturas, y como has visto que han vivido a épocas distintas, que han vivido, que han desaparecido, todo esto, pero estos distintos pueblos, podríamos decir, para decirle de una manera, estos distintos pueblos de Mesoamérica tenían todos una cultura más o menos de creencias muy comunes, como decir, creían en cosas que les estaba comunes, ¿no? Bueno, la cultura del maíz, el maíz es por América Latina, ustedes lo sabrán mejor que yo, supongo, lo que el pan es para nosotros europeos, ¿no? El pan, nosotros, es la cultura de base, ¿no? En nuestras culturas de trigo, el pan, pues aquí lo que estoy diciendo tiene su importancia, ¿no? Por después, por la imagen, por la historia de la aparición. Entonces, interesante como los aztecas también significaban, el maíz era un símbolo del hombre, ¿no? El maíz era un símbolo del hombre. Bueno, el maíz. Todas estas culturas, bueno, yo estoy hablando del momento en que va a aparecer la Virgen María. Todas estas culturas, esta mosaica de pueblos, de reinos que existían en aquel entonces, ya no hablo de los mayas, de los toltecas que habían desaparecido, pero en el momento que nos interesa, donde emerge la cultura azteca, todos estos pueblos que vivían en esta época, más o menos, el siglo XIII, entonces había una unidad, ¿no? En la diversidad. Y entonces hemos visto la cultura del maíz, pero también el náhuatl, la lengua, el náhuatl, ¿ya? En nuestro vocabulario, por ejemplo, es más extraño, pero en Francia también tenemos palabras náhuatl en nuestro vocabulario. Tomate, chocolate, son palabras que hemos heredado del náhuatl, ¿ya? Y entonces chocolate, tomate, son algunas palabras que nosotros franceses también hemos heredado del náhuatl. Así que, bueno. Todos creían en un Dios supremo, Ometeotl, el Dios dos. El Dios dos. ¿Ya? Dos, D-O-S. Ometeotl. Teotl es interesante, nos recuerda Teos, ¿no? Teotl, ¿no? Ome, dos, Teotl, el Dios dos. ¿Ya? Era la imagen un poquito, vamos a ver, explicarlo un poquito más después, de Ometeotl, ¿ya? Es lo que equivale un poquito a Zeus por los griegos, más o menos, ¿no? Es el Dios, diríamos, supremo, ¿no? Bueno, para hacer una pequeña comparación, ¿no? Dios dos, porque para estas culturas todo va por dos. Un poquito podemos comparar tal vez con el yin y el yang, ¿no? Del Taos, ¿no? Bueno, hay el femenino, el masculino, hay el seco, el húmedo, todo va por dos, ¿ya? Entonces el frío, el caliente, el día, la noche, la muerte y la vida, todo, es decir, cada cosa, podemos decir, tiene una doble cara. Una cara benéfica y una cara maléfica, o sea, sí, para decirlo de una manera. Esa es una estatua azteca. La vida y la muerte. ¿Ya? Bueno. Interesante. En donde había flores y cantos de pájaros, esto quería decir que el Dios Supremo no estaba lejos. ¿Ya?
Una teofanía es una manifestación de la divinidad. Unas teofanías podemos verlas en las escrituras, por ejemplo, cuando Moisés tiene que subir a la montaña, había relámpagos, truenos, es una manifestación de Dios, ¿ya? Y entonces para ellos, una manifestación particularmente fuerte de Dios era los cantos y las flores. Bonito, ¿no? Bueno, pues todo venía del Creador Supremo. Lo que voy a decir es decir, bueno, lo voy a decir después. Flores y cantos de pájaros eran para ellos el signo de la presencia de Ometeotl, el Dios Supremo, el Dios 2. Después había 4 otros dioses principales: Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli, ¿ya? Entonces, Tezcatlipoca era el dios jaguar, Tlaloc de la lluvia, Quetzalcoatl era el serpiente emplumado y Huitzilopochtli era el dios sol. Exactamente. Es importante este esquemito, ¿no? Este esquemita, ¿no? Vamos a ver después. Ven, ¿cómo decir? Se trata de un punto, un centro y 4 direcciones, ¿ya? Bueno. Además de esto, estos pueblos tenían conocimientos astronómicos muy precisos y complejos, ¿no? Se conocen estas culturas por los conocimientos astrológicos, ¿no? Estaban atentos a los ciclos solares, lunares y de Venus. Venus era un planeta, un astro sagrado, porque es el primero que aparece a la noche y por la mañana es el último que se va. Bueno, no es una estrella, es un planeta, pero para ellos Venus era un astro sagrado. Entonces, mira, yo vuelvo por atrás. Ellos tenían la conciencia, los aztecas en particular, tenían la conciencia de vivir en el quinto sol, es decir, el quinto mundo. Cada uno de los mundos pasados había estado destruido por un cataclismo, ¿no? Los jaguares, la lluvia y todo esto, ¿no? Entonces, este símbolo que vemos con el centro y 4 mundos que corresponden a dioses, a los dioses, esto es también una cierta visión del mundo, ¿ya? Y de la historia de los mundos que han precedido. Y ellos tenían la conciencia de vivir en el mundo, en el quinto sol, el quinto movimiento, el quinto mundo, ¿ya? Podríamos decir una era, ¿no? La quinta era, para decir una manera de entender. Porque los llamaban soles porque cada mundo estaba regido por un sol, diríamos, y estábamos bajo el quinto sol, ¿ya? Y entonces, el quinto sol, es decir, el quinto mundo, los 4 mundos anteriores habían sido destruidos por cataclismos. También tenían un calendario de adivinancia, que es, pues, un calendario, por ejemplo, que según se ponía el sol sobre una punta del relieve al horizonte, entonces y el sol se ponía, por ejemplo, sobre una punta de tal volcán o tal montaña que estaba predominante, es que iba a pasar algo, por ejemplo, ¿no? Era un calendario así. Todo esto, todo lo que acabamos de decir, los distintos ciclos de los calendarios, la visión de su Dios, los 4 mundos y ahora el quinto, todo esto estaba resumido
y puesto en piedra, va a haber un concepto que se llama el Nahui Oyin. El Nahui Oyin era, lo conocen, lo han visto, ¿ya? Es un símbolo, para decir, es una imagen, una representación de lo más sagrado que tienen, y este Nahui Oyin representa el sol, pero también representa los calendarios con números y cifras y todo esto, los ciclos que se combinan entre sí, algunos ciclos lunares y otros solares, entonces más grandes que otros, todo eso. Esto, podríamos decir, es la sabiduría de estas culturas. Todo está inscrito, toda la sabiduría, todos los conocimientos, toda la representación del mundo, de la historia, todo está representado en el Nahui Oyin, ¿ya? Podemos ver, es la sabiduría, ¿no? Y esto viene representado en la famosa piedra del sol, ¿no? La han visto, ¿no? Tal vez. ¿Está bien? No. Es muy importante esto, por la Virgen María. De este Nahui Oyin, el jazmín salvaje, una flor a 4 pétalos, era en sí el símbolo natural, ¿no? Bueno, no tengo imagen, pero no pasa nada. El jazmín salvaje es un pequeño redondito con 4 pétalos, ¿ya? Bueno. Sí, aquí también. Bueno, sería bien bonito ver uno. Y después habían otros dioses. Hemos hablado de Ometeotl, el dios 2, y después de Tlaloc, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, y ahora hay otros dioses que son, por ejemplo, Xipetotec, bueno, hay un poquito todos, pero Xochi, Quetzal, etc. Xolotl, Ozomatli, todo eso. Bueno, estos dioses intervían directamente en la vida de los hombres. La mitología, ahora, vamos a ver. Bueno, ¿cómo había aparecido este mundo? Es interesante. Este mundo, cuando, bueno, hay varias, la dificultad aquí es que, como vamos a ver después, los aztecas tenían sus conocimientos escritos en pergaminos, que son de hoja amatl, ¿no? Amatl son hojas de higos, ¿no? La corteza de las higueras, bueno, higueras hacen papel con esto y es el papel amatl. Y ellos este papel escribían todas sus creencias y todo esto, pero muchos fueron destruidos, quemados y todo eso durante la conquista, bueno. Pero algunos sobrevivieron. Entonces, hay pedacitos de historia que a veces difieren de una a otra, como por ejemplo en la Biblia hay tradiciones entre Israel y entre Judá, las tradiciones de Judá y de Israel, que son distintas tradiciones, y después se ha compilado todo para hacer la Biblia y todo esto, ¿no? Pero aquí también hay distintas tradiciones, entonces intentamos un poco ver claro, pero claro, a veces es difícil hacer una síntesis porque hay contradicciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es intentar ver un poquito más claro, ¿ya? Porque sobre todo en estas creencias, como por los incas, había el aspecto histórico de cómo ellos llegaron a un lugar y tomaron posesión de este lugar. Eso es la historia tal como podemos tenerla en un libro de historia. Pero claro, para afianzar, legitimar
su dominación sobre otros pueblos, como se hacían en muchas civilizaciones, se imaginaba o inventaba, o lo que diríamos nosotros, una mitología para decir, es legítimo, por ejemplo, los faraones decían que eran descendientes de Dios, ¿no? Y eso decían, somos divinos. Pues entonces va a pasar lo mismo, ¿no?, con los aztecas. Van a revisitar su historia. Entonces lo que hace es que es difícil cuando los pergaminos, todos los códex, los Amoxtli, todo eso, es difícil de distinguir lo que es de la mitología y lo que es de la historia, ¿no? Bueno, sabiendo esto, hay una tradición que dice que, vamos a ver una de ellas, que es interesante, y hay una tradición que dice que al inicio del quinto sol estaba frío. El quinto sol, cuando los dioses crearon el sol, estaba frío. Y entonces tenía que tener calor este sol. El más pobre de los dioses, el más pequeño de los dioses, se ofreció para sacrificarse y echarse en el sol, ¿ya? Y entonces el más pequeño y pobre de los dioses se echó en el sol y así con su sangre, digamos, el sol se vuelve caliente y así empezó la era del quinto sol, ¿ya? Eso fue el nacimiento del sol, que estaba frío, y por el sacrificio de un dios, el sol se... Una vez, entonces es una tradición. Ahora vamos a ver otra tradición que es complementaria. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl eran hermanos. Tezcatlipoca estaba en favor de los sacrificios humanos. Quetzalcóatl, el serpiente emplumado, era contra. ¿Ya? Un día hubo una batalla entre ellos. Tezcatlipoca venció. Entonces, Quetzalcóatl tuvo que irse, ¿no? Que escapar. No había sitio para él y se fue en un año Seacatl, es decir, caña roso, caña de los que hay donde hay agua, hay estas cañas, ¿no? ¿Cómo dice? Agua estancada. No. Caña. La caña bambú, vamos a decir bambú. Quetzalcóatl se ha escapado por el este, un año Seacatl, ¿ya? Sabiendo que, bueno, eso, imaginamos el calendario del cual hemos visto todos los ciclos, cada 52 años es el número de los siglos. Un siglo por los aztecas es de 52 años. Había una ceremonia, la del fuego, que era una ceremonia de refundación. Cada siglo, es decir, cada 52 años, era un siglo nuevo y había una ceremonia con el fuego nuevo, en virtud de la cual el universo otra vez era renacido, para decir de una manera. Y Quetzalcóatl, cuando se fue, prometió devolver un mismo año Seacatl, ¿ya? Caña, no sé qué. Cuando se fue, estaba revestido de negro. ¿Ya? Ahora, eso es la mitología. Ahora el pueblo azteca, vamos a ver.
Al inicio los aztecas o mexicas, eran un pequeño grupo de pobres, como errantes, ¿no? Vagabundos, pobres. Han venido del norte de México y han descendido por el sur, ¿ya? Durante su peregrinación de una región a la otra, habían visto cosas majestuosas y grandiosas que les había espantado y, como decir, subyugado, no sé cómo se dice, subyugado, ¿no? Entonces, eran la obra de Ometeotl, el dios supremo. Los volcanes, estas inmensas montañas, cuyos cumbres parece que llevaban al cielo, y bueno, escupían humo, ¿no? Estos volcanes como montañas, y pensaban, seguramente como muchos otros pueblos en todo el mundo, pensaban que estas montañas eran centros de creación, ¿no? Centros de creación, donde el fuego del cielo, el cielo se juntaba con la tierra, ¿no? Y entonces también habían visto otras montañas grandiosas, aunque más humildes, pero que habían sido la obra de los dioses de los tiempos antiguos y que existían todavía, majestuosas. Por ejemplo, Teotihuacán. ¿Ya? ¿Conocen esto, no? Es inmensa. Esta pirámide es igual de medidas a la base que la gran pirámide de Keops en Egipto. La más grande es igual al suelo, pero 2 veces más bajo, menos alta. Entonces es inmenso, ¿no? Inmenso. Puede ser que hayan visto estas montañas, porque ellos pensaban que estos habían sido la obra de los toltecas, que era un poco como nosotros podíamos los Atlantides, ¿no? El Atlántido, ¿no? El Atlántida. Nosotros en Europa, cuando hablamos de Atlántida, es un pueblo místico de cual habla Platón, que ha sido sumergido, pero de una civilización muy avanzada. Pues para ellos eran los toltecas que habían hecho estas cosas, y ellos se reivindicaban como descendientes de los toltecas cuando no eran nada, ¿no? Eran un pequeño pueblo de nada, bueno. Puede ser que ellos, los aztecas, se imaginaban los dioses toltecas a la cumbre de las montañas, a la cumbre de su gloria, ¿no? Imagínense, los sacerdotes con las plumas de pájaros, haciendo bueno, eran enorme, ¿no? Enorme. Ellos pensaban que eran herederos de la cultura tolteca. Se decían venir de la ciudad mítica de Aztlán, la tierra de los herón. Entonces, herón son estos pájaros con un grande pico sobre los lagos que pescan a los peces, ¿no? ¿Está bien? ¿Sobrevivan? ¿No están demasiado cansados? No. Si alguien está muy cansado, puede irse, no hay problema. Yo entiendo que después de 4 horas de charla, uno está ya. Entonces, pero sobre todo, eran persuadidos de ser un poquito como los incas, ¿cómo decir?
¿Cómo se llaman los dos ancestros míticos de los incas en Perú? Mamaoclo y... ¿no se recuerdan? Mamaoclo y... bueno. Entonces, una pareja, ¿no? Bueno. Entonces, ellos un poquito mismo estaban persuadidos de ser hijos de Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli, ¿quién era? Era el sol. Y Huitzilopochtli es el sol, pero el sol en su cenit. El sol que quema y destruye. Es el dios belicoso de la guerra. ¿No? Y aquí tenemos todavía Nahuioyin también, la piedra, esto también es una representación del sol. Ven cómo todo está concentrado en... Bueno, esta es una representación, digamos, de una manera actual, pero según la manera que ellos se representaban a Huitzilopochtli. ¿Ya? El dios de la guerra, el dios belicoso, el dios del sol. Es el equivalente del dios Marte de los romanos, ¿no? Todo lo que les decía su dios, ellos tenían que hacerlo. Un día, Huitzilopochtli le había dicho que tendrían que construirle un templo, su templo, a donde ellos iban a ver un águila comiendo un serpiente, pero también, ¿saben? Estos cactus con nopal y la fruta. La tuna. La tuna. Las tunas representan el corazón humano, ¿no? El corazón, la sangre, es rojo, ¿no? Rojo. Entonces es un símbolo también de los sacrificios humanos, ¿no? Y vamos a ver por qué el águila, ¿no? Entonces, ¿a dónde vieron un águila sobre un nopal comiendo una tuna o una serpiente, según las tradiciones? Aquí tendrían que fundar su imperio. ¿Ya? El águila. ¿Por qué el águila? Pues miren, hemos dicho que el mundo existe porque un dios se sacrificó para dar vida al sol. Pero claro, como en todas las religiones antiguas, lo que ocurrió en el mundo mítico es un ejemplo y un principio, digamos, religioso, mitológico, pero también litúrgico, para decirlo de alguna manera, de lo que tienen que hacer los hombres para repetir de manera ritual este acontecimiento para que el mundo pueda continuar de existir. Así que los aztecas practicaban el sacrificio humano, como según Tezcatlipoca, que estaba en favor, para que el corazón diera su agua preciosa, que es la sangre, y en esta creencia, el animal mítico que tenía el papel, digamos, mitológico, pero también litúrgico, místico, para llevar el agua preciosa, es decir, la sangre, al dios, este animal mítico era el águila. El águila está presente en muchas culturas como el animal, como un totem, para decir que el águila, ¿por qué el águila? Porque el águila se dice que es el único animal, y no es verdad científicamente, pero simbólicamente
Se dice que es el único animal que es capaz de mirar el sol al frente. Y también el águila es todo visión. No tiene piernas, ¿no? El sentido más desarrollado para un águila es la visión. Ve a 60 metros, incluso como a 1 metro, ¿no? Pero no tiene piernas, no tiene, bueno, los demás pájaros, ¿no? Pero también es un pájaro guerrero con sus garras, y también es el animal de la contemplación, porque vive en las alturas y ve todo de lo alto. Ve el mundo con los ojos de Dios, podemos decir. Es el animal perfecto para este papel de llevar la sangre al Dios del sol. ¿Ya? Gracias a estos sacrificios, el sol podía renacer cada día y evitar que el universo se caiga en el caos de la noche. Hemos dicho que cada cosa tiene 2 caras, pues el sol tiene una cara negra. Cuando va en las tinieblas de la noche, se muestra su cara negra, para mí dicen. El sol vivo y el sol de la muerte, ¿no? El águila. Mientras que las tunas, bueno, son símbolo del corazón y de la sangre humana, ¿ya? Y ellos pensaban que el orden del universo depende de ellos. El orden del universo depende de ellos. Bueno, es decir que hacían presos. Bueno, hay toda una historia de los aztecas. Al inicio era un honor ser sacrificado, porque cuando uno estaba sacrificado era deificado y podía ir al paraíso de los aztecas, que es el Omeyocan. Omeyocan es el paraíso de los aztecas, digamos. Y en el Omeyocan podían ir los guerreros sacrificados y las mujeres que morían en parto. Durante el parto eran asimiladas a guerreras. Tenían los mismos honores que los guerreros. ¿Ya? Interesante. Bueno, pues entonces hacían guerras, ¿no? Para cosechar corazones. Para cosechar corazones. Entonces, dejaron en su mitología la ciudad Aztlán, tierra de estos pájaros, de los lagos, ¿no? Al norte de México, un Tecpatl, un sílex, que es lo equivalente al año 1116. Sílex es esta piedra que cuando uno hace, ¿cómo se llama? Como para hacer fuego. ¿Cómo? Encendedor. Bueno, encendedor. Piedra encendedor. Electrónico, ¿no? Electrónico. Entonces, este año era el año que estaba dedicado a su dios, ¿no? Huitzilopochtli. Poco numerosos y pobres llegaron en el valle del Anahuac hacia el año 1280. Se establecieron primeramente en Chapultepec, un territorio tepaneca, que pertenece al reino de Azcapotzalco, que dominaba el Valle de México en la época. México a la época era un lago, ¿no? Ese es el Valle del Anahuac, perdón. Esto es el Valle del Anahuac.
Los tepaneques expulsaron a los aztecas de Chapultepec hacia el año 1999 y les obligaron a establecerse a Culhuacán, un antiguo centro de origen tolteca. Los aztecas rindieron servicio de múltiples maneras y ayudaron militarmente a los culhuacanos. Hasta que un día, en 1300, eso es para intentar conocer la mentalidad de los aztecas, ¿ya? Eso es un acontecimiento que se conoce de su historia. En 1323, el jefe azteca ofreció al rey Culhuacán de desposar una de sus hijas y de divinizarla. Entonces el rey aceptó. Muy bien, te voy a dar mi hija como esposa y tú la vas a divinizar. Muy bien. Pero lo que no sabía es que divinizar para los aztecas era sacrificarla y después vestirse de su piel sanguinolenta, ¿no? Sangrante. Y el sacerdote azteca, feliz de haber deificado la hija del rey, volvió hacia su padre bailando revestido de esta piel. Pero el padre, el rey, no lo vio muy bien. Entonces tuvieron que... Pobrecita, perdón. Bueno, entonces, expulsados de Chapultepec por los tepaneques enfurecidos, los aztecas tendrían que huir una vez más y adentrarse más hondamente en los pantanos inhospitalios del lago Texcoco. Lugares inhóspitos. Inhóspitos, bueno. Del lago Texcoco en el año 1325. ¿Ya? Un lago muy salitroso, ¿no? Pero es un lago sí de pantanos con serpientes, con mosquitos, el agua no está muy buena y todo eso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque llegando al lago Texcoco, en México, ¿no? La Ciudad de México, pues antes era esto, un lago. Vinieron cuando de repente, ¿qué vieron? En medio del lago, sobre un pequeño islote de tierra de barro, ver la señal anunciada por la profecía de su dios Huitzilopochtli. Un águila con una serpiente sobre un nopal. Y todavía hoy es el símbolo del nacional de México, ¿no? Del pueblo mexicano. Las tunas, la serpiente, el águila, ¿ya? Era el último lugar donde se podría construir una ciudad. ¿No? Imagínense, ¿no? Qué reto, ¿no? Pero es fantástico porque hablamos esta mañana o ayer, no me recuerdo, hasta mañana, de que en muchas mitologías las aguas es lo preformal. Y donde algo emerge de las aguas, empieza un orden, un cosmos que de este punto, que es un punto, diríamos, trascendente, porque es la señal del Dios. Este punto va a ser el centro del cual el territorio tendrá que expandirse, no sé cómo se expandirse en las cuatro direcciones.
El poder de su Dios, cuyo ellos son los embajadores y los representantes, el punto es el Dios que da la señal. Aquí va a ser el lugar donde va a rendir culto a su Dios, a saber, el templo. Y de este templo, de este centro, que es como una montaña artificial, donde el cielo y la tierra se encuentran, de este punto central el poder de su Dios va a tomar poder sobre los demás dioses, los demás reinos, y va a extendirse el reino, es decir, el poder de su Dios, es decir, el caos, el cosmos sobre el caos. Y no extraña que tendría que pasarse en un lago, porque simbólicamente es muy significativo. Y veíamos en el primer relato del Génesis como habían las aguas y el espíritu, tal un águila, ¿no? Estaba sobre las aguas. Y de aquí Dios va a dar orden, ¿no? Ven como la Biblia también tenemos que tener en la oreja un poquito estas cosas también. Un paralelo. Un paralelo, por lo menos una semejanza interesante. Pues desde entonces, ¿cómo hicieron? Pues empezaron poner palos, palos cuadrados, cuadrados de palos, llenos de tierra, ¿ya? Y con ello empezaron a hacer islotes. Una vez el suelo confeccionado, el primer edificio que construyeron fue el templo de su Dios, el centro del mundo, el ombligo del mundo. Porque en las creencias antiguas el mundo empieza por el ombligo y se extiende después, como un ser humano. Y muchas ciudades antiguas tienen por nombre ombligo. Cusco significa ombligo del mundo. Tenochtitlán, ¿de qué se trata? Será ombligo del mundo, y muchos otros. Porque en las creencias antiguas el mundo empieza por el ombligo y la creación del hombre empieza por el ombligo y todo eso. Ombligo es el centro. Isla de Pascua también. Isla de Pascua también, ¿ya? A veces somos nosotros a nosotros mismos el ombligo del mundo también, ¿no? Y todo lo vemos desde este centro y todo se mide desde este centro del mundo, ¿no? Que es mi ombligo, ¿no? ¿Es cierto o no? Sí. Pero la palabra de Dios dice, ahora no tienen su centro en sí mismos, sino en Cristo. Para descentrarse un poquito, ¿no? Bueno. Entonces, construyeron un doble templo. ¿Qué cosa? Que Adán no tenía ombligo. ¿Cómo? Adán no tenía ombligo. Adán no tenía ombligo. Y Eva no sabemos. Bueno, lo tenía aquí. Bueno, no sé si... Bueno. Entonces, un doble templo que es el dios del sol, Huitzilopochtli, el dios del agua, Tlaloc. Bueno, eso tiene una lógica, ¿no? Cómo el maíz que representa el hombre y es su sustento principal, necesita agua y sol. Entonces tenían que rendir homenaje al sol y al agua, al dios de la lluvia y al dios del sol. ¿Ya? Desde este doble centro, desde este centro doble, recordamos que encima de todo está el dios 2, Ometeotl. El templo es doble
Huitzilopochtli, Tlaloc, agua y sol. Desde doble centro tenían que ir en las 4 direcciones. Y así es así que representa la imagen de la creación de su mundo sobre los códices. ¿Ya? Y eso es una manera también de ver geométrico también. Un punto central que se extiende en las 4 direcciones. Entonces, tenemos el punto, tenemos 2 dimensiones, la geometría a 2 dimensiones, pero después el espacio por lo alto se hace un volumen y así se construye matemáticamente y esquemáticamente el mundo, ¿no? Punto, líneas, volumen y obvio. Es interesante también, ¿no? Bueno. Son representaciones de la edificación de Tenochtitlán. Estas tierras que construyeron con estos palos, en México, ven cómo se extendió, ¿no? Existen todavía en algunos lugares de México estas tierras se llaman chinampas y cuentan con las tierras las más fértiles del mundo. Hoy día. Chinampas son una de las tierras más fértiles del mundo. Interesante, ¿no? Estos son verdaderas imágenes de estos chinampas hoy. Claro que tienen que, cada año, tienen que recoger el limón, ponerlo encima, hay toda una... No es que los aztecas le han hecho ya, ahora sí, no. Cada año es un trabajo, ¿no?, de los campesinos para poner otra vez la tierra encima que viene del agua y todo eso, pero el funcionamiento es muy fértil. Los años pasaron y su ciudad, México, no ombligo del mundo, Tenochtitlán se volvió la capital de su territorio que extendió efectivamente en las 4 direcciones. Y entonces la ciudad en poco tiempo se volvió más grande que las ciudades de Europa, más grande que las grandes ciudades a la época de Europa. Y eso sobre el agua. Fuerte, ¿no? Hubo construcciones tremendas, ¿no? Este es el centro. Toda la sociedad azteca estaba edificada sobre este esquema piramidal. Todo encima de la pirámide social, a lo más cerca de Ometeotl, su divinidad suprema, el dios de los cantos de pájaros, de las flores, de los cantos, de todo lo que hay de hermoso en la naturaleza, estaba encima el representante directo de su dios, el Huey Tlatoani, el sacerdote emperador, que tenía la expresión máxima de la belleza de la naturaleza, con plumas de encanto, de, ¿cómo se llaman estos pájaros del paraíso? ¿No? Pavos reales. ¿Cómo? Pavos reales. Exacto, pavos reales, sí, pero también los quetzal. Quetzal, ¿ya? Los quetzal. Estaba todo encima el sacerdote, ¿no? Con sus vestidos muy... Efectivamente, él estaba lo más cerca de Ometeotl, con colores exuberantes, cantos, flores. Bailar por los aztecas significaba rezar. Así que el sacerdote bailaba porque era
rezar. ¿Ya? Era un poco un representante como el águila, ¿no? Que el pájaro. Bueno, después, bailar era rezar. Toda la ascensión del pirámide social estaba basado sobre la guerra. Cuando un niño nacía, la madre de su hijo le ponía un arco y unas flechas pequeñitas en la mano, diciendo: tú has nacido para morir, sacrificado sobre el altar. Y él, cuando uno estaba de baja situación, sí hacía prisioneros muchos, más hacía prisioneros vivos durante las guerras, y más estaba elevado al rango social. ¿Ya? Toda la construcción estaba sobre esto. Habían dos castas de guerreros: los guerreros águilas y los guerreros jaguares, con colores un poquito menos vivas que el rey sacerdote, pero la confederación, la hermandad, podemos decir, de los águilas, de los guerreros águilas. Y entonces aquí tenemos representaciones, y la hermandad, la confederación, no sé qué, de los guerreros jaguares. Muy importante para después, para Virgen María. ¿Ya? Interesante, cuando un guerrero no estaba en guerra, cuando no había guerra, la única actividad digna de un guerrero azteca era la poesía. Interesante, ¿no? Cuando no cosecha corazones, hace poesía. Bueno, después había los nobles, la casta de todos los nobles, todo eso, voy a ir un poquito. Y todo abajo de la escala social, eran los macehuales, todo de blanco. Son estos mexicanos que vemos a veces en las películas de western, ¿no? Blanquito, que tal vez existe todavía en México en ciertos lugares, vestido de una tilma blanca, ¿no? La tilma, es decir, el poncho mexicano, servía como para poner cosas, como ustedes lo saben mejor que yo, para poner cuando uno iba al mercado, para tal. Esto son representaciones. Bueno, en la familia, el último, el niño, el guagua, era siempre el más querido de todos. Esta era una verdadera institución. El pequeño era toda institución, era todo el corazón del pueblo, bueno. Es verdad, los niños son bien chistosos, ¿no? Bueno, pues, es una imagen, ¿no? No son verdaderos aztecas, ¿no? Bueno. Y después había los esclavos, pero la esclavitud no era para ellos como en nosotros. Podían casarse, tenían tierras y todo eso, ¿no? Bueno. Las plumas de Quetzal, los pájaros de paraíso,
eran una moneda preciosa. Eran monedas. Esos no son pájaros, estos sí. Pero bueno, estos no son pájaros de allá, pero no pasa nada. Son bonitos los pájaros, ¿no? En sí, así que el jade, ¿no? El jade. ¿Conocen el jade, no? Todo lo que era hermoso era la obra de Ometeotl, el dios supremo. Los picaflores, por supuesto, también. Bueno. Y el maíz, alimento principal, era símbolo del hombre, como dijimos. El valor mítico y la importancia cósmica de los sacrificios humanos lo hemos visto. Cada día, se hacía sacrificios para que el sol pueda resurgir. Cada día. Padre, Había laudes y vísperas para ellos también, ¿no? Bueno, en la, es un chiste, pero... en la película Apocalipto de Mel Gibson, representa bien el tema, y claro que él habla de los mayas, y aparece justo la escena del eclipse. Entonces ellos hacen sacrificios humanos para evitar el eclipse, pero igual hay un eclipse. Yo no me voy a aventurar en el aspecto histórico de esta película, porque yo la vi. Es una película que tiene su cualidad, es una buena película en cuanto a película, pero en cuanto histórico, porque los mayas habían desaparecido, bueno, hay pueblos mayas todavía que existen, pero no se sabe dónde se sitúa, ¿no? ¿Cómo? Tiene reducciones de maya. Ya. Sí. Pero bueno, puede ser, no me atrevo a... Yo sé que de lo que sé es que los mexicanos la vieron, de los mexicanos que yo conozco, la vieron muy mala históricamente esta película. Me dijeron son tonterías, no fue así, bueno, no lo sé. Porque vienen los barcos, pero en México a la época se supone que se pasa en México, pero no había maya, eran los aztecas más bien. Y entonces no vinieron así o sea, no lo sé, no me quiero pronunciar. Voy a decir tontería. Puede ser. Tal vez que alguien tendrá más... Bueno, los sacrificios humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía esto? Pues miren, se ponía el hombre así sobre la piedra, se abría por el sacerdote el pecho y el corazón latiendo, se le ofrecía a las divinidades y el sacerdote otros, además de comerse el corazón, lo desmembraban para que pueda comerlo la familia del guerrero que lo había capturado. Provecho. Padre, perdón. También, no sé si se aplica ahí, pero en las culturas indígenas, el comerse el corazón era como también comerse el valor de la persona, era como rendirle un homenaje. Claro. Aquí en Chile, el conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, lo mataron en la batalla de Tucapel, no me acuerdo, pero fue en Navidad, y los mapuches, encabezados por Lautaro, lo mataron de un mazazo, le sacaron el corazón y se lo comieron. Sí. Pero era como un homenaje al hombre. Exactamente. Estoy bromeando para que sea más ligero, pero son cosas que sí, que son muy... O sea, estamos en unas creencias que son... No lo hacían por maldad o por salvajez, ¿no? Lo hacían por creencias y además la historia lo demuestra que no lo hacían por salvajes,
No era canibalismo. No era, bueno, era canibalismo, pero un canibalismo ritual, no un canibalismo de... ¿ya? Pero esto también existe en la historia de los jesuitas, por ejemplo, Isaac Jogues y en los algonquinos y en los hurones en América del Norte, los jesuitas han sido así martirizados por estas poblaciones que terminaron para comerse el corazón, porque no solamente o sea, hay toda una historia, y después de que fueron torturados, uno pudo escaparles, ayudarles a escapar, se escaparon, regresaron en Europa y decidieron de volver al mismo pueblo. Jesuitas. Y terminaron viendo su valor y por comerles, ¿no? Bueno, esta era la copa ritual, diríamos, para los sacrificios humanos, ¿no? Una vez que la sangre había sido ofrecida, se desmembraba ritualmente la víctima, se la comía y el corazón iba al sacerdote, a los sacerdotes, ¿no? Bueno. Cuando no había guerreros capturados, imaginamos que voy rápido, ¿no? Voy rápido. Los aztecas no eran el único pueblo en la zona, había otros pueblos, otros reyes, otros Huaytlatoani, ¿no? De rey emperadores. Y entre ellos había una alianza, no entro en los detalles, ¿no? Había una triple alianza, bueno. Pero ellos, entre reyes, para decir la mentalidad de la época, cuando no había víctimas, prisioneros, los reyes entre sí organizaban una guerra florida. Es decir, una guerra con igual número de combatientes de un lado al otro, para que hayan fuerzas iguales. ¿Para qué? Para cosechar corazones por los sacrificios. ¿Ya? Bueno, era una otra mentalidad. ¿2 sacrificios diarios? No se sabe. Pero al menos uno. Sí. No se sabe, pero ciertamente cada día. La cantidad de personas al año. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, las guerras floridas, ¿no? Entonces, en la historia, los sacrificios humanos, que al inicio era un honor de ser sacrificado por los guerreros, era un honor para ellos, se volvió un instrumento político para hacer que los demás pueblos estén llenos de terror, ¿no? Y se volvió un instrumento político para sembrar el asombro, ¿no? El asombro. Y es un poco lo se ve a lo mejor o sea, lo que se puede ver, por ejemplo, en Apocalipto. En este sentido, sí, que eran tremendos, ¿no? Bueno, el templo crecía, más el territorio se expandía, más parece que el templo se hacía un templo sobre el otro, como un poco los muñecos rusos, ¿no? Las muñecas rusas. Bueno, en pocos años el imperio se volvió muy grande. Rápidamente vamos a terminar. Cuando los españoles llegaron, todo el centro esta parte de México era azteca, ¿no? Una vez que los corazones habían sido ofrecidos, todo era armonía, ¿no? Había que ofrecer sacrificios, pero después todo estaba bien. Y la ciudad de Tenochtitlán era inmensa. En menos de 200 años, el reino de los aztecas, México,
se había vuelto un imperio y su cultura, su arte eran florecientes, ¿no? Muchas cosas de cultura, de grande cultura, ¿no? Los dioses, pues, bueno, esas son cosas que ellos hacían, ¿no? Algunas estatuas de sus divinidades, ¿ok? Asociado al amor, la hermosura, la poesía, la música, la danza y las flores, Xochipilli está representado por un joven príncipe. Xochipilli es el esposo de Mayahuel, la deidad de la ibres, de la borrachería, no sé cómo decir, y de la gav, la embriaguez. Y el hermano gemelo de Xochiquetzal, bueno, la diosa del amor y de la hermosura. Es el Apolón azteca, ¿no? Chihuapilpillín, la hermosa mujer, noble mujer, era el nombre que los aztecas daban a las mujeres muertas durante el parto, ¿no? Ellas hacían parte con los guerreros muertos al combate de la Corte del Sol. Y ahora vamos a ver la madre de todos los dioses, el equivalente azteca de la Virgen María, podríamos decirlo de una manera. Es interesante, es importante ver estas estatuas también, porque a nosotros estéticamente nos causan más bien horror que otras cosas, ¿no? Era la diosa de la tierra y de la fertilidad, ¿ya? Madre de los dioses. La que lleva una falda de serpientes. Era la vida y de la muerte, la diosa de la vida y de la muerte, del renacer también. Eso es muy importante. Los Amoxtli son los donde se escribían las cosas, y eso es muy importante lo que voy a decir. Para los aztecas, solamente la verdad podía ser escrita. Si algo estaba escrito, es que era verdad. Parece tonto, pero es profundo. No puede decir, si es una imagen de lo real, es un espejo de lo real, y lo real es verdad, es verdadero. Y lo real es también lo que no se ve, el mundo de sus creencias. Eso es lo real con una R mayúscula, no solamente lo real que se ve, es lo real que no se ve, que es más real todavía. ¿Ya? Y México Tenochtitlan era la gran capital de este inmenso imperio, con su centro, el Templo Mayor, centro de gravedad y de expansión del territorio, Altepetl. ¿Ya? Y ya está. Y era la expresión del poder de su dios, Huitzilopochtli. Bueno, después la orientación del templo. Y los aztecas, a pesar de todos sus esfuerzos, tenían un miedo que el mundo se volviera al cataclismo. Y a la época en que iban a venir los españoles, había señales en el cielo, en los astros, que indicaban que iba a llegar el fin del mundo. Y entonces ellos multiplicaban los sacrificios para que el mundo pueda permanecer. Se necesitaba siempre más y más sacrificios humanos. Los arqueólogos
estiman que fueron varios millares de personas sacrificadas por la dedicación del nuevo templo antes de la llegada de los españoles al templo. Varios millares. Miles, perdón. Varios miles. Todo hace que los aztecas, en este lugar, como había muchos reinos, no eran muy amados por los demás pueblos alrededor. ¿Ya? Ya está. Muchas gracias por su paciencia, porque es tarde. ¿Cómo? Y la pisada, aquí está escrito en la pisada. Me parece que hemos hablado de todo. El águila y el Altintepetl, y eso es por mañana. Para mañana. Eso sí, eso también hemos hablado. ¿Está bien? No, había otros también, los mayas antes de ellos y todo. Eran o sea, pero para ellos era un instrumento de poder, de afianzar su poder sobre los demás. Bueno, como lo fueron también por los mayas, sobre los reinos mayas, todo eso, pero de una manera, con los aztecas, muy, como decir, desarrollada de más, ¿no? Fue un instrumento de poder muy fuerte para afianzar sobre los demás pueblos el terror y el... Bueno, pues gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y que la Virgen María le ponga dulzura en su corazón para que tenga una buena noche a pesar de todo lo que hemos visto y oído, ¿ya? También buenas noches a todos.